Bienvenidos a una nueva edición de 2 vs Cine. Y como saben, el séptimo arte, como las bellas artes, ha generado procesos y eventos, al igual que películas que han cambiado el curso, no solamente del séptimo arte, sino de la historia como tal. Y de esto estaremos hablando en el día de hoy, de estas 10 películas que han hecho historia. Comenzamos en el puesto número 10 con Time Code, una película del año 2000 dirigida por Mike Figgis. Y esta película, poco conocida por cierto, trajo la innovación. Hasta ese momento, ¿verdad? Las películas de secuencia continua, o eran esas secuencias eran muy cortas, Sí. o estaban trucadas. Por ejemplo, acordémonos de La Soga, de Hitchcock, donde esos planos secuencias, él hacía un corte, se veía que hacía cada 11 corte, minutos porque era el efecto de la toma continua. y lo hacía en la espalda. Se iba la chaqueta a la espalda, lo alzaba en la espalda y hacía el corte, ¿no? Así es. Esta es la primera película donde Mike Figgis coloca 4 cámaras y divide la pantalla en 4, ¿verdad? Y en tiempo real, en las 4 pantallas, vemos una secuencia totalmente continua, sin interrupciones. Y, por ejemplo, hay un momento donde hay un terremoto. Así es. Y en las 4 escenas se ven los personajes que sufren el terremoto. Así es. Un ejercicio cinematográfico espectacular, que entonces a partir de allí comenzaron los directores que vinieron después a experimentar con esto, con los planos secuencia, ¿no? en la misma toma. En el puesto 9 tenemos Fahrenheit 9/11, dirigida por Michael Moore, documental ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en su oportunidad, que trata sobre el proceso de lo que vino después del 11 de septiembre, del cual este año se cumplen 20 años, valga la acotación, y cómo fue el proceso de llevar Estados Unidos al proceso de guerra en la entonces administración de George W. Bush. Es bastante incendiario, si se quiere decir. Si ya bien Michael Moore lo había hecho previamente con Bowling for Columbine, por el cual ganó el Oscar a mejor documental en su oportunidad, aquí digamos que es un ataque ya, si se quiere, frontal a lo que sería el status quo norteamericano, a la maquinaria de guerra, y lo hace en una forma que a primera vista puede parecer, si se quiere, hasta banal por cómo juega con las cámaras, con los efectos de sonido, con mezclar discursos de una parte y otra y jugar con ellos en la sala de edición. Pero cuando vemos todo, al terminar de ver la película y hacemos una suerte de examen de lo que hemos visto, nos damos cuenta que es un documento bastante revelador, bastante en su cara, por decirlo de alguna forma, de lo que es la realidad militar de Estados Unidos, la realidad política de Estados Unidos y todo lo que derivó en la llamada guerra contra el terrorismo. Y llegamos al puesto número 8 y nos vamos al año de 1953 con El Manto Sagrado, película dirigida por Henry Koster. Y esta fue la primera película hecha en CinemaScope, o la primera película que se estrenó en el cine en CinemaScope. En Century Fox. Sí, señor. Porque también hubo otra película que salió también ese mismo año, que era Cómo casarse con un millonario, Exacto, con Marilyn Monroe, Betty Grable y Lauren Bacall. Sí, las dos películas estaban en CinemaScope, pero primero salió El Manto Sagrado. Así que se lleva la gloria El Manto Sagrado. ¿Qué es el CinemaScope? Me preguntarán ustedes. Bueno, en ese momento las películas se proyectaban en el cine en una pantalla más angosta, era cuadrada, y las pantallas que tenemos hoy en día, que son las grandes panorámicas, ¿verdad?, están gracias a ese avance tecnológico que se hizo en aquel momento. Y las películas ahora, que vamos a decir en la gran mayoría, están en CinemaScope, en la pantalla ancha, donde se abarca más el plano, con lentes especiales para hacer esto. Y la primera película que salió con esta técnica innovadora fue El Manto Sagrado. Es correcto. En el puesto número 7 tenemos una película sumamente innovadora del año 1995, que es Toy Story, dirigida por John Lasseter y protagonizada vocalmente por Tom Hanks y Tim Allen.
Además, la historia que ya todos conocen, cómo es la vida de los juguetes cuando los dueños no están, donde está el vaquero Woody, interpretado por Tom Hanks, y Buzz Lightyear, interpretado por Tim Allen, está en el hecho de ser una película desarrollada 100% por computadora. Hasta ese momento, muchas películas se desarrollaban parte animación, parte acción en vivo, pero pocas veces se trabajaban las computadoras para hacer efectos de animación. Toy Story, producida por Pixar Animation Studios, empresa propiedad, por cierto, de Steve Jobs, quien se la compró a George Lucas en su momento, porque George Lucas tenía esa empresa, Steve tenía un sobrante de dinero y dijo, bueno, quiero meterme en el mundo del cine, quiero comprar esta empresa y quiero desarrollar una tecnología. Todavía no había vuelto a Apple en ese entonces y terminó creando una película totalmente rompedora en términos de animación, en términos de storytelling, hasta cimentar lo que en la actualidad conocemos como el estilo Pixar. Llegamos al puesto número 6 con All the President's Men, Todos los hombres del presidente, película del gran director Alan J. Palka del año de 1976 y protagonizada por el gran Robert Redford y el gran Dustin Hoffman. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo el cine puede influir bárbaramente en la vida, en el mundo real, ¿no? Esta fue una película que se basa en la investigación que hizo el New York Times, o el Washington Post, sobre el caso de Nixon, ¿okay? Del Watergate, el escándalo Watergate. Y tal fue el impacto que tuvo esta película, primero que popularizó el caso Watergate. Si la gente todavía no estaba muy informada sobre este caso, aquí esta película se encargó de masificarlo, ¿no? Y aparte de esto, los periodistas que se estaban formando en aquella época y todo esto, al ver la película, se inspiraron en estos personajes y la forma de hacer periodismo cambió. Es correcto. Y se comenzó surgió lo que se conoce como el periodismo de investigación, investigativo, ¿no? Entonces ahora los periodistas son más, investigan más, son más cínicos en cuanto a todo lo que acuciosos, ¿verdad? Y el periodismo que tenemos hoy en día, en parte, en gran medida se debe a lo que hizo esta película y a lo que popularizó. En el puesto número 5 tenemos una película histórica del año 1937 que es ni más ni menos que Blancanieves y los 7 enanos, que si bien es dirigida por David Hunt, en realidad es un grupo de directores que formaron parte de este proyecto de Walt Disney en crear el primer largometraje de animación como tal. Hasta ese momento, no solamente Disney, todas las grandes empresas de cine hacían cortos de animación y eran cortos, si se quiere, ligeros, que siempre se pautaban antes de la función principal. Aparte de pasar los noticieros de películas, se pasaban las películas de animación, cortometrajes de animación, por ejemplo Tom y Jerry, Bugs Bunny surgieron de ello. Pero Walt Disney se planteó como reto crear un largometraje de aproximadamente unos 90 minutos como máximo, donde se pudiese contar una historia, que está tomando la historia clásica de los hermanos Grimm, donde el clásico cuento de Blancanieves pueda generar emociones, pueda generar reacciones en la audiencia, más allá de la risa, que pueda incluso generar rabia al ver personajes de la madrastra, generar tristeza en el momento de la muerte de Blancanieves, o generar esperanza en el momento en que ella despierta de su sueño mortal. De hecho, hay una anécdota que cuenta Walt Disney, que en el día del estreno, en diciembre del año 37, que está invitado a casi todo Hollywood en esa premiere, y estaban invitados Clark Gable y Carole Lombard, que era su pareja en ese entonces. Y él recuerda haber visto en la sala el momento cuando Blancanieves está muerta en el ataúd y los enanitos llorando. Él se voltea para ver la reacción del público y ve a la gente llorando, pero le llamó la atención que un hombre rudo del cine como Clark Gable estaba con lágrimas en los ojos llorando porque veía a Blancanieves muerta, y ni hablar de Carole Lombard. Vale decir que esta película fue la que inició con bombos y platillos el imperio de Disney en el campo de la animación y consolidándose como uno de los grandes referentes históricos en lo que es el cine de todos los tiempos. Sí, señor. Bueno, en el puesto número 4 tenemos a otro grande, Steven Spielberg, que esta va a ser su primera aparición en la lista. Tenemos otra, con Jurassic Park de 1993. Y esta película, ya conocida, ampliamente conocida por todos, marcó un hito en los efectos visuales en el cine. Vale contar con la novela homónima de Michael Crichton. Michael Crichton, sí. A partir de Jurassic Park, todo el cine que tiene que ver con efectos visuales cambió totalmente. Así es. Entonces las películas se volvieron más realistas y hoy en día, por ejemplo, lo que vemos en los Avengers, todo esto, ¿verdad? Todas estas grandes posibilidades
que se pueden hacer con los efectos visuales proviene gracias a todos los avances que se hicieron en Jurassic Park. De hecho, un dato curioso, en el tráiler de Jurassic Park en aquella época no te mostraban a los dinosaurios. Doy fe de ello. No lo mostraban. Entonces uno tenía que ir al cine curioso a ver qué era. Y cuando tú llegabas al cine, que fue lo que nos pasó a nosotros, y vimos la película y aparecieron los dinosaurios. Después de una cola de 2 horas en las taquillas para entrar. Aquello era impresionante por el realismo que de los dinosaurios. Corrijo, todavía me sigue pareciendo impresionante ver los dinosaurios con todo y la batería de efectos especiales que han salido desde entonces, con todas las grandes películas que han salido, que los efectos son magnificentes. Todavía esa escena inicial de ver un tiranosaurio, de ver un brontosaurio, de ver un triceratops desplazándose en pantalla, todavía a estas alturas me parece una de las cosas más increíbles que haya visto en cine. Ojo, y cuando la película se estaba filmando todavía no estaban completos los efectos. Así es. Se estaba experimentando todavía mientras iba filmando la Incluso cuando Spielberg relanzó la película en 3D, yo fui al cine de nuevo para verla en 3D, aunque el 3D no le hice justicia a Jurassic Park. Y en el puesto número 3, como ya bien lo citó Alfred, vuelve de nuevo Steven Spielberg, pero esta vez con la película que en cierta forma le generó su fama de gran director, el primer gran blockbuster de la historia, que es Tiburón, del año 1975. Hay quienes dicen que no es el primer blockbuster porque previamente había salido El Exorcista, y también si hacemos comparativas con la inflación, con el ajustado de inflación, la película más taquillera de todos los tiempos, el primer gran blockbuster sería lo que Viento se llevó. Sí. Pero la realidad es que a partir del año 75, Tiburón fue la primera película en romper la marca de los $100 millones, cosa que hasta ese momento ninguna película había logrado. No lo había logrado ni El Padrino, 3 años antes, no lo había logrado El Exorcista, 2 años antes. Muchas películas habían llegado hasta eso, pero en el caso de Tiburón, fue la primera vez donde una película rompió esa marca y además generó el fenómeno de las películas de verano, los blockbusters de verano, separando las temporadas en películas para entretenimiento de todo el mundo en los meses de calor y los entretenimientos serios que aspiran al Oscar para estrenarse a finales de los años. Llegamos al puesto número 2 con otra película hito del cine, Star Wars, de 1977, dirigido por un amigo de Spielberg, que es el señor George Lucas, y de hecho hicieron los dos conjuntamente películas después con Indiana Jones. Es correcto. ¿No? Y ya nos amenazan con la quinta. Vamos a ver qué tal puede quedar eso. Bueno, Star Wars fue una película que, si Jurassic Park cambió el cine de los efectos visuales, el inicio del cine de los efectos visuales es con Star Wars. Hasta anteriormente, la única película que podemos sacar de aquí es 2001, Odisea en el espacio. Y no generó ganancias. Las ganancias las generó al 7º año de haberse estrenado. 7 años después, en el año 75 fue que generó ganancias 2001. Pero Star Wars, inmediatamente que se estrenó, fue un éxito espectacular. Así es. Que de hecho nadie pensaba que iba a tener éxito. Ni siquiera los mismos actores lo pensaban. No, los mismos actores que estaban ahí pensaban que es una loquetera. Sí. ¿No? Y bueno, Star Wars se convirtió en la primera película de efectos visuales a gran escala, donde los efectos ahora sí funcionaban. Claro. Porque anteriormente los efectos eran muy toscos, ¿no? Y ahora sí teníamos, repito, sacando a 2001 en el espacio, por supuesto. Y de aquí en adelante comenzó el cine de efectos visuales, que realmente el cine de efectos visuales comienza a agarrar forma fuertemente en el 80. Así es. ¿No? Porque tomó tiempo a los demás directores tomar ese pulso de Star Wars y todo esto. ¿No? Correcto, es correcto. Sí. Y en el puesto número 1 de estas 10 películas que cambiaron la historia del cine, tenemos una película emblemática del año 1927 que es El cantante de jazz Singer, protagonizada por Al Jolson. ¿Por qué decimos que El cantante de jazz? Porque esta fue la primera película comercial que se estrenó de la mano de Warner Brothers, estrenando su sistema de Vitaphone. El Vitaphone fue el primer experimento que tuvo éxito en cuanto al cine sonoro. Hasta ese entonces, muchas películas, el cine era mudo obviamente, pero pocas películas habían salido en sonido, pero había sido algo fallido. El sonido no iba en sincronía con la imagen, había muchos problemas a nivel de se infiltraban ruidos, etcétera, etcétera. Pero fue a partir del cantante de jazz, que no se crean que la película toda es hablada. El segmento principal es lo que tiene el audio, pero fue tal la revolución a nivel de sonido de Al Jolson cantando con la cara de negro, pintada de negro, que en estos tiempos sería tampoco algo que no se podría hacer por aquello de apropiación cultural, etcétera, etcétera. Ustedes saben todos estos detalles, pero el aporte principal fue que marcó
un antes y un después en la forma de hacer cine. Hasta ese momento las películas eran mudas. A partir de la cantante de jazz, todas las películas tenían que ser habladas. Y con esto cerramos esta edición de 2 vs Cine. Espero que esta información les haya servido de mucho para ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales y recuerden también estamos presentes en todas las redes sociales como 2 vs Cine. Hasta una próxima edición. Chao.